Caso Hermanos Alessio y Simone Scalamandré. Hombres y mujeres que son agresivos con sus parejas, padres y madres que lo son con sus niños, pequeños que crecen con el maltrato como protagonista de sus días y sus noches, y son víctimas incluso en aquellos casos en que no son ellos los receptores directos de los golpes. Estos son escenarios comunes en los hogares afectados por el flagelo de la violencia intrafamiliar. En la mayoría de las oportunidades, son las mujeres las agredidas, generando una gran angustia con consecuencias gravísimas, tanto a corto como a largo plazo en los hijos. A la larga, estos niños pueden, en algún momento de sus vidas, convertirse en victimarios de sus propias parejas o descendientes. Incluso, no son pocos los casos en los que años de maltrato contra una madre finalizan cuando un hijo o hija se voltea contra el agresor, quitándole la vida. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Una tragedia sacudió a los habitantes del barrio de San Biagio, en la localidad genovesa de Valpolsevera, en Italia, el 10 de agosto de 2020. En una de las viviendas del lugar, una discusión familiar entre un hombre, Pasquale Scalamandré, de 62 años, y sus dos hijos, Alessio y Simone, de 28 y 20 años respectivamente, pasó de las palabras a lo físico y culminó con el padre muerto. Esta desgracia comenzó a cocinarse a fuego lento incluso antes de que Pasquale y su esposa Laura Di Santo pensaran en tener familia. La pareja se conoció a principios de la década de los 80, cuando ella tenía 15 años y él 23. La jovencita se sintió atraída de inmediato por ese hombre al que consideraba fuerte, musculoso y apuesto. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. Siendo todavía novios, en 2 ocasiones él la abofeteó, pero los ruegos, disculpas y llantos del ser amado la convencieron de seguir adelante. Estaba segura de que podía cambiar y unos años después, en 1988, comenzaron a hacer vida en pareja, con la violencia como un elemento que se hizo cada mes más presente. El hombre tenía 2 caras. Fuera de casa era amable, abierto, brillante, pero en la casa se convertía en otra persona. Pasquale fue por años conductor de AMT, la empresa de movilidad y transporte de Génova, y según su esposa, no hizo otra cosa sino trabajar, por lo que no estuvo presente para sus hijos, y cuando llegaba a la casa era muy estricto. Daba un puñetazo en la mesa y todo debía estar perfecto. Para Laura, él pareció estar obsesionado. Siempre buscó controlarla. No había diálogo, pero sí muchas peleas. Recuerda que se volvía agresivo cuando estaba estresado y ejercía la violencia tanto física como psicológica. Además, la mujer afirma que incluso su familia política, que era matriarcal, buscó dominarla. En una entrevista que concedió tras la muerte violenta de su exesposo, la madre de Simone y Alessio confesó que logró resistir todo ese tiempo porque no tuvo a dónde ir. Su pareja no la dejó trabajar y la imposibilidad de mantenerse sola con 2 niños pequeños y su madre enferma la llevaron a aguantar. La Nochevieja de 2019, los Scalamandré celebraron en un restaurante con unos amigos.
La relación entre Laura y Pascale era tensa, y con el anuncio de la llegada del nuevo año, ella evitó besarlo, lo que lo enfureció, al punto que algunos de sus conocidos se ofrecieron para hospedar a Laura esa noche. Tras años de maltrato físico y psicológico, Laura llegó a su límite y decidió denunciarlo. El primer día de 2020 comenzó con la madre de familia dejando constancia ante las autoridades de los abusos que vivió por años junto a su esposo, los cuales empeoraron desde mayo de 2019. A pesar de que ante la acusación, un juez dispuso una prohibición de acercamiento a Pascale, Laura no se sintió segura y se quedó con unos amigos. Pero él no aceptó la orden y violó repetidamente las restricciones, al punto que la mujer se vio obligada a cambiar de domicilio en 4 ocasiones, cada vez que él logró encontrarla. Finalmente, con la asistencia del Centro contra la Violencia de Mascherona, ella fue trasladada a una instalación protegida en Cerdeña. Puede resultar difícil de creer, pero eso tampoco detuvo a Pascale, quien comenzó a presionar a sus hijos para que se cambiaran las declaraciones en su contra y para que le revelaran dónde hallar a su mamá. El tiempo corrió y cada día estuvo más cerca el 30 de septiembre, fecha fijada para la celebración de una audiencia preliminar por malos tratos familiares y violación de las medidas de alejamiento, según lo establecido en un artículo de una ley conocida como Código Rojo. Esta legislación endureció las disposiciones contra la violencia machista. Entre otras cosas, el texto establece un catálogo de delitos y modifica el Código Penal para acelerar la apertura de los juicios y la adopción de medidas para proteger a las víctimas. Asimismo, contempla penas más duras contra los casos de maltrato intrafamiliar, con condenas de cárcel de entre 3 y 7 años y penas específicas para quienes transgreden las órdenes de alejamiento, con hasta 3 años de prisión. Ante la cercanía del juicio, el 10 de agosto, el denunciado llamó a Alessio, quien presentó la acusación conjuntamente con su madre, y le pidió reunirse en el departamento ubicado en Garrone 14, en el que vivió hasta enero, y donde permanecían los jóvenes. Una vez en la vivienda y tras escuchar a su padre, el hijo mayor rechazó su pedido, lo que provocó un enfrentamiento que condujo al fatal desenlace. Con Pascale tendido en el piso, Alessio tomó su celular y llamó al número de emergencia. Le dijo al operador que tuvo una pelea con su padre, que éste lo golpeó y él respondió también con golpes, y luego su padre dejó de moverse. Los funcionarios que acudieron al lugar encontraron a la víctima tendida en medio de un charco de sangre que se observaba por todas partes. De inmediato, Alessio asumió la responsabilidad de lo ocurrido. Explicó que en el momento en que el altercado se inició, el menor de los hermanos, Simone, estaba en el baño y que cuando llegó para intentar detener el enfrentamiento, ya era demasiado tarde. El joven contó que frente a las exigencias de la víctima para que cambiara su testimonio ante la corte, él respondió que había arruinado la vida de su madre y que él solo había dicho la verdad. También indicó que había tenido miedo de que su padre lo matara y de que pudiera asesinar a su madre si no hacía algo en ese momento. Entonces comenzó a golpearlo con un rodillo de cocina. Laura supo lo que ocurrió unas horas después por medio de una amiga que la llamó por teléfono y le dijo que su exesposo estaba muerto, que los muchachos lo habían matado tras una pelea, aunque no estaba claro qué había pasado. La madre de los jóvenes, quien tenía un diploma como secretaria de empresa y se encontraba trabajando en Cerdeña, cuidando a una persona mayor, salió para Génova en cuanto pudo para dar apoyo a sus hijos. En su declaración ante el fiscal adjunto Francesco Cardona Albini, el mayor de los hermanos hizo un repaso de varios episodios de violencia a causa de los celos de su padre. Recordó que cuando tenía 15 años hubo algunos incidentes en los que éste amenazó con armas a su mamá
porque ella hablaba de separarse. También se refirió a una ocasión en la que, estando en Geminiano, él le impidió a su padre tomar un arma. Alessio agregó que tras la denuncia realizada en enero, a su padre le retiraron sus pistolas de uso deportivo, por lo que comenzó a amenazar con que podía hacerle daño a su madre con un cuchillo. También aseguró que la noche del suceso, su principal preocupación era precisamente que el padre tuviera un arma blanca, y fue por eso que comenzó a luchar con él. Más temprano ese terrible día, Pascale le escribió un mensaje a Alessio en el que le llamó cobarde por no ir a la comisaría a cambiar su denuncia. Posteriormente, a las 18:30, se presentó con unos papeles en la mano para mostrarle al joven los cargos que debía retirar. En particular, dijo que no era cierto que usó un arma para amenazas y que tampoco lo desarmó como había narrado. Según el hijo, durante la pelea, que se prolongó por alrededor de 10 o 15 minutos, su padre tuvo una mirada amenazante y comenzó a empujarlo, insultarlo y le dio una bofetada. Seguidamente, Alessio se defendió empujándolo, y a partir de ahí, la situación se convirtió en una violenta riña, donde se echó mano de lo que estuviera al alcance. De hecho, Pascale fue golpeado primero con un rodillo y luego con otros objetos contundentes. El atacante reconoció que usó el utensilio de cocina para pegarle repetidamente a su padre en la cabeza mientras estaba en el sofá y luego cuando ya estaba en el suelo. Sin embargo, aseguró que no tuvo intención de matarlo, solo de detenerlo para escapar. Justificó su reacción diciendo que temía por su persona, por su hermano y por su madre. Recalcó que tenía temor de que tomara algún objeto para lastimarlo, al punto que una vez que el hombre quedó inmóvil en el piso, recogió los pedazos de una estatua en forma de perro que se rompió en medio de la lucha para evitar que pudiera usar los trozos como arma si se incorporaba. Según el testimonio de los muchachos, cuando se percataron de la gravedad de la situación, se abrazaron y permanecieron en silencio, llorando durante unos minutos, hasta que llamaron para alertar de lo ocurrido. Esa misma noche fueron llevados a la sede policial. Tras el largo interrogatorio al que fue sometido, Alessio, un muchacho muy involucrado en el voluntariado de su comunidad y sin antecedentes penales, quedó detenido en la prisión de Marassi, mientras que Simone sería investigado en libertad. El fiscal Francesco Cardona pidió la condena para los hermanos con base en las averiguaciones. Ambos alegaron que actuaron en defensa propia, pero el cuerpo del padre estaba masacrado. Presentó 25 golpes, algunos efectuados con el rodillo. En cambio, ellos no presentaban heridas, salvo aquellas encontradas en sus nudillos por los golpes que le dieron a su padre. Tras 3 días de prisión, el abogado de Alessio, Luca Rinaldi, logró que se le diera arresto domiciliario en espera del juicio y fue enviado con una pareja de amigos de su madre. Simone, por su parte, fue detenido por la abogada Nadia Calafato y se mantuvo en la casa de otros conocidos de su familia. La jueza de instrucción, Angela Nutini, quien había validado el arresto de Alessio y luego le concedió el arresto domiciliario, dijo que era creíble que los muchachos temieran por su seguridad debido a que su padre fue un hombre autoritario, amenazante e incluso abusivo. Los peritos forenses hicieron un trabajo minucioso en la escena del crimen que incluyó el análisis de los patrones de las manchas de sangre que a través del tamaño y la distribución de las mismas permite reconstruir la dinámica del delito. También hicieron un detallado levantamiento de huellas en todo el departamento y buscaron rastros de sangre en todos los espacios de la vivienda. El objetivo era reconstruir la escena en 3D para poder compararla con la descripción ofrecida por los acusados. Muchas personas de la comunidad se solidarizaron automáticamente con los hermanos, incluido el presidente del municipio, Federico Romeo,
quien declaró que en caso de que los jóvenes fueran condenados, estaba dispuesto a pedir el indulto presidencial conjuntamente con muchos habitantes de Valpolsevera. También se hizo pública a través de las redes sociales una carta dirigida a Alessio y firmada por muchos amigos del joven, que compartieron con él en el colegio y en las actividades de voluntariado. En la misiva le expresaban su cariño y manifestaban su solidaridad en medio de la tragedia. También destacaban el compromiso que el indiciado mostró siempre con los demás y el bien que hizo a lo largo de los años por las personas necesitadas. En cartas entregadas al abogado del joven para que las depositara ante la juez de instrucción, se refieren a Alessio como una persona disponible para todos, un buen chico que se dividía entre la familia, los amigos y el trabajo, capaz de gestos de gran generosidad. Más allá de estas referencias y las asociadas directamente al crimen, durante la investigación no encontramos información sobre la vida de los hermanos antes de la tragedia. Sus allegados también crearon el comité Todos por Alessio para darle apoyo, así como a su hermano y a su madre, a través de iniciativas solidarias como recaudación de fondos, cenas benéficas y otros eventos. Además, se mostraron dispuestos a acudir en masa a la corte para ofrecer su testimonio. El trágico suceso también generó reacciones del lado de la familia Scalamandré. Para las hermanas de Pascale, María Rosa y Rosalba, él no fue un hombre violento y peligroso. A través de la abogada que asumió su representación, Greta Olivieri, hicieron algunas precisiones y también señalamientos hacia Laura. La abogada dijo que él fue un hombre que amaba a su familia y vivió para ella, y que si trabajó horas extras era para que su esposa y sus hijos pudieran llevar una vida cómoda, ya que la mujer nunca trabajó. Sobre la audiencia contra el conductor jubilado, la abogada puso en tela de juicio los motivos para presentar una acusación por violencia tras 39 años de relación. Asimismo, expresó que según los familiares, Laura puso a sus hijos en contra de su padre desde que eran pequeños. También mencionó que era absurdo hablar de años de violencia sin que los vecinos se percataran de nada, y afirmó que si Pascale estaba celoso, era porque su esposa lo provocó, ya que lo traicionó en varias ocasiones. Algunos compañeros del hombre en AMT también hablaron sobre él y lo ocurrido. Afirmaron que era una persona decente, que solo se dedicaba a su hogar y al trabajo y adoraba a sus hijos y a su perrito. Uno de los conductores que conoció a la víctima por alrededor de 20 años dijo que no sospecharon algo así, que si bien él era muy celoso con su esposa, sufrió mucho con la separación e incluso adelgazó notablemente a raíz de los problemas. Las apreciaciones de sus conocidos, que se resumen en que Pascale era una buena persona, pero estaba loco por los celos, es el típico retrato de los hombres que son violentos en el entorno familiar, cuando son descritos por quienes viven esas situaciones desde afuera. Asimismo lo afirmó la abogada Nadia Calafato, del Centro de Antiviolencia Mascherona, que asistió precisamente a su esposa cuando decidió denunciarlo el 1 de enero, y asumió la defensa de Simone, su hijo menor, tras el crimen. Durante la investigación no se encontraron documentos que dejaran constancia de la violencia ejercida por Pascale contra Laura, aunque él estaba obsesionado y ella refirió que fue agredida físicamente. Sus heridas no ameritaron atención de urgencias y por lo tanto no quedaron en un registro hasta que ella se armó de valor para denunciar. Luego del suceso, viendo a sus hijos expuestos a un proceso judicial por matar a su padre, la mujer se reprochó a sí misma y pensó que fue un error no haber pedido ayuda. De las averiguaciones realizadas por los investigadores y los hallazgos forenses, se desprendió que la reacción de los dos hermanos fue desproporcionada. Finalmente, a principios de julio de 2021, fueron acusados de homicidio voluntario o agravado por la relación de parentesco.
El 16 de ese mismo mes se llevó a cabo la audiencia durante la cual 5 familiares de Pascale interpusieron una acción civil a través de los abogados Stefano Bertone, Irene Rebora y Sara Oliveri. Entretanto, la defensa representada por los abogados Luca Rinaldi y Nadia Calafato presentó testimonios de amigos de la familia, quienes confirmaban que tras separarse de su esposa, el padre se obsesionó con los hijos para que le revelaran dónde estaba refugiada la mujer. El abogado de Alessio presentó el resultado de una consulta técnica realizada por el forense Pietro Siliberti, quien afirmó que en el momento de los hechos, el joven sufrió un trastorno grave de estrés postraumático con disociación peritraumática, y de hecho, era incapaz de entender y querer. Aunque el fiscal valoró la circunstancia agravante con las atenuantes, por la gravedad del delito en la última audiencia que tuvo lugar el 7 de febrero de 2022, solicitó una pena muy elevada, 22 años para Alessio y 21 para Simone. Por su parte, el defensor de Alessio reiteró el pedido de absolución, porque en el momento de los hechos carecía de la capacidad de entender y querer, como alegó el asesor técnico de la defensa. También pidió que se reconociera la existencia de la legítima defensa, dado que Alessio golpeó a su padre luego de ser provocado, y pidió excluir la falta de dolo y transformar el delito en homicidio culposo, lo que permitiría, entre otras cosas, la posibilidad de acceder al procedimiento abreviado y rebajar la pena hasta en 1/3. Por último, el abogado planteó elevar al Tribunal Constitucional una cuestión jurídica relacionada con la reforma del Código Penal, pues en caso de homicidio entre parientes, las circunstancias atenuantes no pueden superar a la agravante de la relación familiar. El abogado argumentó que se estaban igualando situaciones muy distintas, pues no es igual un caso como el de Alessio, que mató a su padre tras años de acoso, que un hijo que mata a su padre por meras razones económicas. Incluso hizo alusión al proceso contra Alex Pompa de Turín, quien fue absuelto en noviembre de 2021 tras apuñalar hasta la muerte a su padre. En su caso, los jueces dictaminaron que actuó para proteger a su madre de un horrible episodio de violencia doméstica. Por su parte, la abogada de Simone, Nadia Calafato, reiteró en las conclusiones el pedido de absolución, pues su cliente no cometió el hecho, a diferencia de Alessio, quien confesó de inmediato y excluyó de responsabilidad a su hermano. Sin embargo, el fiscal envió a ambos a juicio por homicidio voluntario en concurso. El 21 de febrero de 2022, el Tribunal de lo Penal de Génova, presidido por el juez Massimo Cusatti, condenó en primera instancia a Alessio y Simone Scalamandré a 21 y 14 años de prisión respectivamente. En el caso del menor de los hermanos, la reducción de la pena con respecto a la solicitada por el fiscal obedeció a que los jueces aplicaron el artículo 114 del Código Penal, que es una de las pocas circunstancias atenuantes que prevalece sobre el agravante de parentesco. Esta puede ser utilizada en los casos en que la contribución mínima de un imputado en un delito no afecta el resultado del mismo. Los acusados escucharon la sentencia en silencio y luego abandonaron el juzgado en compañía de sus abogados, quienes anunciaron su intención de apelar. El defensor Luca Rinaldi afirmó que luego del dictamen favorable del fiscal, esperaba que el tribunal planteara la cuestión de la inconstitucionalidad de la norma del Código Rojo que protege el parentesco por encima de los atenuantes y afirmó que volverá a hacer el planteamiento en la apelación, la cual realizarán una vez reciban las razones de la sentencia en 90 días a partir del fallo. Por su parte, los abogados civiles que representaron a los familiares de la víctima expresaron su satisfacción por considerar que el veredicto fortalece su convicción de que los sentenciados mataron de forma fría y calculadora a su padre.
Laura se sintió devastada con el resultado, según compartió con medios italianos. Dijo que no pensaba en una condena, pues creyó que la justicia reconocería las razones que llevaron a Alessio a defenderse de su padre. Sin embargo, todavía tiene sus esperanzas colocadas en la apelación, pues sabe que sus hijos son inocentes y tan víctimas como lo fue ella. Reflexionando sobre lo sucedido, la mujer dijo en una entrevista publicada por Corriere della Sera que nunca pensó que las cosas acabarían así y que si sintió un temor en aquel entonces fue de que Pascale pudiera matar a sus hijos. Laura recuerda la vida con su pareja como un infierno, en el que fue acosada, humillada, amenazada y golpeada, incluso frente a sus hijos, quienes varias veces intervinieron para defenderla. Sobre las fotos que circularon durante todo el proceso, en las que se ve a la familia compartiendo, explicó que esas imágenes realmente no demostraban su estado de ánimo y que siempre pensó que para buscar empleo era conveniente verse serena. Es imposible saber cuántas fotos de familias, parejas y amigos que inundan las redes sociales esconden, como en el caso de Laura, Simone y Alessio, historias de violencia y abuso. Así como cuántas veces el horror que se vive detrás de las sonrisas de las selfies se descubre cuando es demasiado tarde. Una frase coloquial de uso frecuente dice que los trapos sucios se lavan en casa, y eso exactamente intentó hacer Laura hasta que ya no pudo más ese 1 de enero de 2020. Lamentablemente, a pesar de la denuncia y del inicio de un proceso contra Pascale, la historia tuvo un trágico final que nadie pudo anticipar. La pregunta que queda en el aire es si el desenlace hubiera sido distinto si las acciones contra el esposo violento se hubieran tomado con años de anticipación. La aprobación del Código Rojo en Italia en 2019, al igual que otras leyes creadas en el mundo para luchar contra la violencia intrafamiliar, son un paso en el camino correcto, pero no son la solución a un problema que requiere de un profundo trabajo de reeducación y sensibilización en todos los ámbitos de la sociedad, pues como dijo el primer ministro italiano para ese entonces, Giuseppe Conte, la violencia machista es una problemática cultural. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.